Muy buenas tardes. Continuando con las charlas de los días jueves que nuestra empresa Plastigama Waven ha venido desarrollando, procedemos a realizarla del día de hoy de sistemas plásticos para tratamiento anaerobio de aguas residuales domésticas. Siempre queremos iniciar las charlas esperando que todos los que nos están escuchando se encuentren muy bien, que se estén ajustando a la nueva normalidad, tomando todas las precauciones necesarias y esperamos que les sea muy beneficioso toda la información que van a recibir el día de hoy y que la puedan también asimismo aplicar dentro de sus proyectos. El contenido que vamos a ver el día de hoy es básicamente primero conocer un poquito de por qué nuestra marca comercial tiene el nuevo nombre de Wavin, tiene esta marca dual. Entonces vamos a conocer un poquito más acerca de eso. Vamos a conocer algo de antecedentes y normativa. Vamos a conocer cuáles son los tipos de contaminación que hay. A conocer uno de nuestros productos que ya ha sido parte de nuestra rotación dentro de la empresa, que es el biotanque séptico. Conocer nuestro nuevo producto, que es el filtro biológico de flujo ascendente. Saber cómo se complementan y se forman los sistemas plásticos para tratamiento anaerobio. Algo de los testimoniales. Y finalmente responder ciertas preguntas que ustedes tengan. Acerca de nuestra empresa, podemos indicar que somos una multinacional y adaptamos el nombre de la empresa Wavin, la adoptamos mejor dicho, porque es básicamente la empresa número uno de tubosistemas en Europa. De hecho, en el año más o menos alrededor de 1955, fue la primera empresa, la pionera en desarrollar e instalar tuberías plásticas para agua potable. Entonces, dentro de eso, alineado con todo lo que nosotros desarrollamos dentro de Plastigama, adoptamos ese nombre, asimismo como todas nuestras empresas en Latinoamérica, como por ejemplo en varias partes de Centroamérica y en Sudamérica se llama Amanco Wavin, y en Colombia Pafco Wavin, y nosotros acá en Ecuador Plastigama Wavin. Somos una empresa que tiene producción en más de 40 países, 12.000 empleados, en 3 regiones: la región de Europa, en la región latinoamericana y asimismo la región de Asia-Pacífico, con áreas de negocio en sistemas para infraestructura, para construcciones, en fin, para todas las tecnologías que han podido revisar hasta ahora en todas las charlas que hemos venido dando los días jueves. Pero un poquito de antecedentes, ¿no? Conocer de dónde vienen estos procesos de tratamiento de aguas residuales y cómo se los lleva aquí a nivel local, acá en Ecuador, ¿no? Entonces, podemos observar que en esta lámina tomada de la INEC y nos indica que el 61.86% de los GAT municipales realizan tratamientos de aguas residuales, mientras que el 38.14% no realiza ningún tipo de tratamiento. A nivel regional, la sierra posee el mayor número de plantas de tratamiento de aguas residuales con el 49.88%. ¿No? Estamos hablando que es un número bastante elevado, casi el 40% de municipios que no realizan tratamientos. Pero ¿cómo se disponen las aguas residuales tratadas? ¿No? El 56.39% de los municipios disponen el agua residual tratada a ríos, el 26.32% a quebradas y el restante 19.55% disponen a otros sitios, que suele ser el mar o cualquier otro sitio donde tengan destinado el desalojo de estas aguas residuales tratadas. En la región insular, el 100% del agua residual tratada se dispone en el mar o en pantanos artificiales. Pero cómo se disponen también las aguas residuales no tratadas, porque también teníamos un valor alto de esos municipios que no realizan tratamientos. Entonces, de los 133 municipios que tratan el agua residual, 53 lo realizan de forma parcial y 82 no realizan ningún tipo de tratamiento. De estos, el 59.26% disponen el agua residual no tratada asimismo a ríos, el 25.19% a quebradas, y el restante a 15.56% lo dispone en otros sitios, donde la región insular lo dispone todo directamente hacia el mar, ¿no? Entonces, esta es la disposición de agua residual no tratada. Entonces, es un gran inconveniente que se desechen estas aguas en ríos, sobre todo si son lugares donde se captan las aguas para el consumo humano. Estamos hablando que son nuestras fuentes de agua dulce para poder potabilizar esta agua y que sea parte del consumo. Entonces,
es muy importante conocer lo que está ocurriendo y por qué nosotros estamos haciendo el approach directo con este tipo de temas o con este tipo de productos. Nosotros como Plastigama Waving somos parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o por lo menos buscamos esos objetivos, y dentro de eso, y algo que se alinea con la práctica que estamos indicando el día de hoy, tenemos el punto número 6, que es de agua limpia y saneamiento, porque básicamente el producto lo que trata de hacer es el tratamiento de aguas residuales. En industria, innovación e infraestructura tiene mucho que ver por la innovación que nosotros desarrollamos dentro de nuestros productos. En ciudades y comunidades sostenibles es muy importante porque asimismo debemos tratar todas nuestras aguas residuales y esperamos nosotros llegar a un punto donde ser tan buenos en el tratamiento que incluso se pueda llegar a hacer potabilizaciones, que eso es algo mucho más evolucionado, pero no es algo que no se pueda realizar. Producción y consumos responsables, eso también lo vamos a ver un poco más adelante, y la acción por el clima, cualquier tipo de acción en este tipo de información que nosotros hemos venido dando todos los jueves, es una acción por el clima de manera directa. Ahora vamos a observar un poquito de las normativas. Tenemos inicialmente el texto unificado de legislación secundaria, que es el TULSMA, que es expedido por el Ministerio de Ambiente en marzo del 2003. Consta de 9 libros más sus anexos. El libro 6 básicamente tiene la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso de agua, y de esa norma nosotros tomamos la última reforma del libro 6 que se realizó en noviembre del 2015. De esa manera vamos a ver qué tipo de tablas es la que contiene específicamente este libro 6. También tenemos dentro de Senagua, tenemos que ahora ya es parte del Ministerio de Ambiente, tenemos la Ley de Recursos Hídricos y norma CO 10.7/602, también está la 601, que es la revisión de norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural. Esta es básicamente una información que también tiene el Senagua para el área urbana, pero nosotros, tomando en cuenta que usualmente ya básicamente en la mayoría de las áreas urbanas hay un sistema de alcantarillado sanitario, nos hemos enrumbado a que nuestro sistema funcione de la mejor manera en áreas rurales, pero también puede ser aplicado en áreas urbanas donde no haya un tratamiento adecuado. Luego, asimismo, finalmente tenemos el Código Orgánico Ambiental, el COA, que entra en vigencia desde abril del 2018. Aquí ya se regulan todos los temas necesarios para una gestión ambiental adecuada, como cambio climático, áreas protegidas, vida silvestre, patrimonio forestal, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esta ya es la madre que contiene toda la información, y cualquier normativa que nosotros nos esté exigiendo, en este caso nuestro gobierno ecuatoriano, está y la podemos encontrar en el Código Orgánico Ambiental. Entonces, del TULSMA podemos nosotros obtener tablas donde nos indican los parámetros de calidad de agua que deben tener nuestras descargas, si es que vamos a utilizar nuestra agua tratada descargarla en un cuerpo de agua dulce, descargarla o ser utilizada para riego, ser utilizada para consumo. También, por ejemplo, para hacer descargas al alcantarillado sanitario. Eso, por ejemplo, tiene que ver mucho con las empresas. Las empresas hacen usualmente su tratamiento y descargas las realizan directamente al alcantarillado sanitario. Entonces ellos deben tener esta tabla donde indica todos los parámetros para poder hacer precisamente las descargas a este tipo de sistemas. Entonces, lo cual es muy importante y es necesario tomar en cuenta. Y nosotros, para hacer nuestra experimentación, tomamos la tabla número 9, que son los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce específicamente. Entonces, esta tiene unos parámetros bastante, unas solicitudes muy fuertes, que básicamente, si al nosotros lograr o llegar a estos parámetros, sabíamos que íbamos por el buen camino y que específicamente lográbamos el tratamiento deseado. Luego, para conocer algo de un poquito de los tipos de contaminación, porque nosotros podemos conocer que hay descargas de aguas residuales domésticas, descargas de aguas residuales pecuarias, contaminación de origen agrícola, aguas residuales industriales, aguas de escorrentía urbana y aguas residuales urbanas, ¿no? Entonces, para nuestro sistema nos enfocamos solamente en el tratamiento de aguas residuales domésticas. El caso de aguas residuales pecuarias, de contaminación de origen agrícola, ya estamos hablando de pesticidas y otro tipo de contaminantes que a lo mejor necesitan algo mucho más
efectivo que un tratamiento anaeróbico. Entonces, también asimismo, las aguas residuales industriales incluso llegan a tener metales o cualquier otro tipo de contaminantes que básicamente van a tener un tratamiento mucho más, necesitan un tratamiento mucho más agresivo para poder hacer las descargas a cualquier tipo o punto de descarga. Entonces, también tenemos las aguas de escorrentía urbana que tienen que ver con toda la captación de aguas lluvias, y las aguas residuales urbanas, que ya es básicamente todo el conjunto o el recibimiento de todas las aguas residuales domésticas dentro de una ciudad, ¿no? Entonces aquí nosotros básicamente nos enfocamos en una vivienda, nos enfocamos en 5 o 10 viviendas o un caserío, o dependiendo del tipo de tratamiento que podemos hacer o colocar sistemas en serie o en línea para dar tratamientos mucho más amplios. Entonces eso también lo vamos a ver incluso en los testimoniales más adelante. Pero ya nosotros podemos caracterizar las aguas residuales domésticas, porque a pesar de que esta es una ciencia que es bastante empírica, porque de hecho no podemos indicar que las aguas residuales domésticas que se tratan acá en Guayaquil van a ser las mismas que ocurren en la sierra, por ejemplo, o en Quito, porque obviamente estamos tomando en cuenta que son hábitos de limpieza distintos, son hábitos de consumo de alimentos distintos. Entonces todo eso hace que son parámetros distintos que nos diferencian tanto, por ejemplo, aquí en la costa o en la sierra, o asimismo también aquí en Guayaquil, como puede ser en Esmeraldas o en Manabí, porque precisamente hay que tomar otro tipo de parámetros distintos, porque depende mucho de las personas en las donde está sentada en la planta de tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante conocer eso, pero ya los libros te indican básicamente ciertos parámetros y te indican de un rango de qué punto hasta qué punto puedes tener cierto tipo de contaminantes. Entonces, por ejemplo, podemos indicar que las aguas residuales domésticas están constituidas por agua de cocina, donde hay sólidos, materia orgánica, grasas o sales; aguas de lavadora, donde tenemos detergentes o nutrientes; aguas de baño, donde tenemos jabones, geles o champús; aguas negras procedentes del metabolismo humano, donde ahí sí tenemos sólidos, materia orgánica, nutrientes, sales u organismos patógenos, ¿no? Los principales contaminantes son los gérmenes patógenos, materia orgánica, sólidos y detergentes, nitrógeno y fósforo, además de otros en menor proporción, ¿no? Entonces aquí ya podemos observar, tomado esta tablita del manual de depuración de aguas residuales urbanas, nos indica que los sólidos en suspensión, en una medida de miligramos por litro, está en un rango entre 150 a 300. El DBO5 entre 200 a 300. El DQO entre 300 a 600 es la demanda química de oxígeno. El nitrógeno entre 50 y 75. El fósforo entre 15 y 20. Las grasas entre 50 y 100. Y los coliformes fecales tomadas en 10 a la sexta o en 10 a la séptima unidades de coliformes por cada 100 mililitros, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Si nosotros hacemos un muestreo de una descarga de aguas residuales domésticas y empezamos a encontrar valores que están fuera de estos parámetros, ya nos pueden indicar a lo mejor qué tipo o dónde debemos ser mucho más efectivos en nuestro tratamiento de aguas residuales, ¿no? Tomar en cuenta que a lo mejor si hay un alto contenido de fósforo, puede ser precisamente por la cantidad de jabones que se están utilizando, que son a veces muchos, tienen un contenido de fósforo, lo cual hace que nosotros después tengamos otro tipo de procesos que vamos a ver más adelante. Pero el primer producto que nosotros sacamos al principio es el biotanque séptico. Entonces, el biotanque séptico es un producto que nosotros lo desarrollamos como un tratamiento primario donde se permite la sedimentación y digestión de fangos. En el proceso sin digestión de fangos consiste en una decantación primaria con retirada de fangos de forma mecánica o hidráulica cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros cortáramos nuestro biotanque, básicamente podríamos ver lo que se ve aquí en esta probeta de vidrio. Entonces, en la parte superior van a estar los materiales flotantes, ¿no? Los materiales, todos los que son menos densos que el agua. Entonces, entre esos tenemos aceites y grasas, plásticos, material celulósico, como compresas o incluso tampones, o colillas de cigarrillo, también los podemos encontrar en la parte alta del biotanque. Luego, los materiales en suspensión coloidal o disuelta, ahí tenemos orines y heces disueltas, aceites y grasas en emulsión, tensoactivos y detergentes, microorganismos patógenos, sustancias nitrogenadas como proteínas o urea que se encuentran en la orina, hidratos de carbono, azúcares, celulosa y sales que pueden ser fosfatos, silicatos o sulfatos.
Y en la parte inferior todos los materiales sedimentables, que son restos de alimentos, arenas y materia orgánica que se empieza, precisamente por su tiempo de retención, se empieza a ir decantando directamente hacia el fondo. Pero ¿cómo ocurre la remoción de contaminantes? El primer proceso que ocurre es la decantación, que es básicamente que todos los sólidos empiecen a sedimentar en el fondo, tomando en cuenta el volumen de nuestro receptor o de nuestro tanque séptico, que sea lo suficientemente grande, porque si nosotros le damos un tiempo de retención de 24 horas, debería ser suficiente para que la mayoría de sólidos se puedan decantar en el fondo. Y asimismo tenemos la degradación biológica de materia orgánica. Entonces, aquí nosotros podemos ver específicamente un corte de nuestro sistema séptico y vamos a poder observar un poquito de lo que está ocurriendo, donde podíamos ver que muy similar a lo que estaba en la probeta, tenemos en la parte superior todos los materiales menos densos que el agua, los líquidos en mucho mayor volumen en el centro, que ya viene a ser el agua tratada, y la materia orgánica sedimentada que se va a quedar en el fondo directamente. Pero para conocer un poquito más de qué es lo que ocurre en esta parte central donde tenemos la mayor cantidad de masa, que es el agua, con materia orgánica disuelta o en suspensión coloidal, vamos a ver un poquito de la física que está ocurriendo y qué procesos ocurren al momento, procesos físicos que ocurren al momento de tratar nuestras aguas residuales domésticas. Entonces, el primer fenómeno físico que ocurre es el movimiento browniano, que es básicamente un movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido, que básicamente es el agua tratada. Y obviamente como resultado de los choques contra las moléculas de dicho fluido. Entonces empiezan a ir las partículas de materia orgánica, van avanzando y se empiezan a golpear con las moléculas del agua, en este caso del agua residual tratada. Entonces van chocando y asimismo van chocando directamente con otras partículas de la materia orgánica y de esa manera nosotros, por medio de la fricción o la ley de Stokes, nosotros vamos a empezar a generar una masa mucho más grande o más compleja que se va a ir decantando en el fondo. Entonces la ley de Stokes dice que la fuerza de fricción de las partículas moviéndose en un fluido, en un régimen laminar, es decir, que tenga un bajo número de Reynolds, lo cual ofrecen las aguas residuales. Entonces, básicamente es esa fuerza de fricción la que hace atraer una partícula con respecto a otra y se empiezan a hacer partículas mucho mayores o más grandes y empiezan a decantarse en el fondo, como podemos ver aquí en el gráfico. Esto es lo que empieza a ocurrir básicamente con las partículas que se van haciendo sedimentos directamente que se despojan en la parte inferior de nuestros tanques. Entonces, esto es lo que ocurre dentro de la física de nuestro tratamiento de aguas residuales. Y también de esta manera podemos darnos cuenta de cómo funciona el tratamiento de aguas residuales tanto en la sierra o en la costa. En la costa indica el movimiento browniano que la partícula se choca con las moléculas de agua. Pero cuando estamos en un proceso, en un ambiente frío, las moléculas se mueven mucho más lento que en el caso de un ambiente más cálido. Entonces es por eso que el sistema o el tratamiento de aguas residuales es más efectivo o necesita menor tiempo de retención en la costa que en la sierra, porque las partículas van a tener donde chocarse y constantemente se van a ir golpeando con las moléculas del agua y con las partículas de materia residual. Entonces se van chocando y con la fuerza de fricción se sedimentan en el fondo. Entonces, en el caso de la sierra, como se mueve más lento, entonces el proceso también toma más tiempo para que las partículas se puedan chocar con las moléculas del agua. Entonces eso empieza a ocurrir. Nosotros podemos hacer una experimentación en casa. Si nosotros cogemos un vaso de agua al ambiente y luego tenemos al lado un vaso de agua fría. Si colocamos con un gotero un poco de tinta de cualquier color, si lo echamos en el agua cálida vamos a observar que se empieza a difuminar por toda la masa del líquido, ¿no? Y en el caso del agua fría vamos a ver que empieza a caer y cae la tinta y cae como una especie de aguja que va a necesitar tiempo para empezar a difuminarse. Entonces, de esa manera nosotros vemos cómo las partículas de las moléculas del agua se mueven un poco más lento, ¿no? Esa es una forma experimental donde nosotros podemos observar el movimiento browniano y lo que les estaba explicando. Entonces, el siguiente proceso, y ya más químico, es la degradación biológica de la materia orgánica. ¿Pero qué es la materia orgánica? Básicamente es una combinación de carbono con otros elementos, ¿no? Donde están ahí los residuos de complicada estructura procedentes de los procesos vitales de los hombres, animales o plantas.
y usualmente la mayor parte es inestable y se va descomponiendo rápidamente, ¿no? Entonces, por eso es que el tratamiento anaerobio es un tratamiento que puede llegar a ser efectivo precisamente por eso, porque cierta materia orgánica se va descomponiendo muy rápidamente. Entonces, el primer proceso que nosotros vamos a ver al momento para que empiece a ocurrir la degradación de la biológica de la materia orgánica es el metabolismo, ¿no? Que consiste en la utilización por parte de las bacterias de la materia orgánica como una fuente de energía de carbono para empezar a generar biomasa, ¿no? La biomasa, que es este producto que se sedimenta en el fondo y que dependiendo del tratamiento que nosotros podemos darle, lo podemos incluso reutilizar como abono para las plantas. Entonces, eso es lo que empieza a ocurrir inicialmente. Pero luego, una vez metabolizada la materia orgánica, empieza una liberación de nuevos productos o energía en forma de gases, que entonces a este proceso se le llama catabolismo, ¿no? Entonces se empieza a generar energía que en forma de gases, que en este caso vienen a ser gases como el CO2 o como el metano, se empiezan a ir generando. Y luego viene el proceso del anabolismo, que el anabolismo es un proceso donde se consume energía para formar partículas mucho más complejas y más pesadas que también se pueden ir decantando en el fondo. Entonces, toda esta energía que se libera por medio del catabolismo, en el anabolismo, las partículas lo empiezan a receptar y se vuelven partículas mucho más complejas. Pero dentro del catabolismo también tenemos procesos que son oxidativos o fermentativos. En el caso del oxidativo es que existe este proceso de reducción de la materia orgánica, pero necesita un oxidante. En este caso sería el oxígeno. En el caso del fermentativo ocurre el mismo proceso, pero sin presencia de oxígeno, que es básicamente el tratamiento anaerobio. Y así es como se genera la digestión anaerobia, que es el proceso de conversión de la materia orgánica a metano y CO2 en ausencia de oxígeno y con la interacción de poblaciones bacterianas que se van formando dentro de nuestro sistema séptico. Entonces, esta es la forma como nosotros básicamente podemos observar también la química que ocurre dentro de nuestro tratamiento anaeróbico. Pero para poder tener un poquito más de información con respecto a parámetros de diseño, vamos a lo primero y más importante que debemos conocer es el caudal de nuestras aguas residuales domésticas, ¿no? Esto va a depender mucho de la dotación de agua, entonces es muy importante que nosotros entendamos de cuánto es la dotación de agua potable que va precisamente a llegar al sitio donde nosotros queremos hacer el tratamiento de aguas residuales. Entonces eso es muy importante, porque si nosotros podemos empezar tomando lo que indica la Organización Mundial de la Salud, todos deberíamos consumir 100 litros por habitante por día, ¿no? Pero eso no ocurre, ¿no? Usualmente en zonas costeras el consumo puede ser entre 150 o hasta 200 litros por habitante por día. En zonas rurales puede ser incluso hasta muy bajo, como 80 litros por habitante por día, dependiendo de cómo les llegue el agua potable precisamente a estas regiones o a estos sectores. Entonces nosotros debemos tratar de tomar cierto tipo de parámetros. Nosotros para nuestro estudio casi siempre tomamos una media de 150 para de esa manera poder diseñar todos nuestros sistemas sépticos. Luego el tiempo de retención hidráulica, que casi todos los libros nos indican que debería ser por lo menos de 24 horas, mínimo de 24 horas. Ahí dependiendo de la dotación, nosotros también podemos incluso disminuirlo hasta 30 minutos o puede ser o más, hasta o hasta mucho tiempo más. Entonces, eso es muy importante, hasta mediodía, 24 horas o mediodía puede ser, o puede ser 2 días, o dependiendo de cómo nosotros querramos trabajar. Eso también quiere decir que vamos a necesitar un tanque séptico mucho más grande, por lo cual es muy importante también tomar en cuenta eso. Entonces, si nosotros observamos esta tablita que es tomada del Manual Técnico de Gremont, que es un libro muy importante en el tratamiento los parámetros, para conocer los parámetros de diseño de tratamiento de aguas residuales, podemos ver que en diámetros de partículas de gravas, por ejemplo, que son de 10 milímetros, necesitan un segundo en 1 metro de columna de agua para que se puedan decantar o sedimentar en el fondo. La arena, que es de 1 milímetro, necesita 10 segundos. La arena fina, que es 0.1 milímetros, necesita 2 minutos. Las arcillas necesitan 2 horas. Las bacterias necesitan 8 días. Las partículas en suspensión coloidal muchas veces necesitan hasta 2 años o hasta 20 años, dependiendo del tamaño de la partícula. Entonces, por eso es muy importante que nosotros dimensionemos de manera correcta nuestro tanque. Y de esa manera nosotros nos vamos a las fórmulas que nosotros, en este caso, está tomada de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas para el Diseño y Construcción de Fosas Sépticas,
y disposición de efluentes finales. Esta es una fórmula muy válida con la cual también nosotros podemos trabajar, donde está basada el volumen en el número de empleados diarios o el número de habitantes, en la contribución de aguas servidas. Si nosotros tomamos, por ejemplo, como base 150 litros por habitante por día, nosotros podemos indicar que de este el 80% va a ser aguas residuales domésticas. Luego tenemos la contribución de lodos frescos, que casi todos los libros indican que es de 1 litro por habitante por día, y el tiempo de retención, que en este caso puede ser 24 horas sin ningún tipo de problema, o un día, que en este caso viene dado, para que podamos desarrollar la fórmula, tiene que ser dada en días. Entonces, podemos observar, sacar información de esta norma brasileña, también podemos sacarlo de la RAS 2000, que es el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, porque en este momento carecemos de una norma específica en el Ecuador donde nosotros podamos obtener esta información. Entonces podemos sacarlos de estas dos normas, tanto la brasileña como la colombiana, y podemos obtener excelentes resultados. También hay dimensionamientos empíricos, usualmente información que se obtiene desde Europa, ¿no? Donde, por ejemplo, ya hay autores, como este autor Brandes en el 78, indica o estima un volumen ocupado por los fangos de 65 a 110 litros por habitante por año, ¿no? Estamos hablando de 0.18, 0.30 litros por habitante por día. Otros autores como Edeline en 1982 amplían el rango de 40 a 360 litros por habitante por año, con un valor medio de 75 litros por habitante por año. Y luego también se puede adoptar la información de Francia, que es valor de 1.5 litros por habitante por día, donde se estima una producción per cápita de fangos de 180 litros por habitante por año. Entonces, de esa manera nosotros también podemos ir dimensionando nuestros sistemas sépticos, conociendo básicamente el volumen ocupado de los fangos, y de esa manera también podemos determinar incluso en cuánto tiempo podemos hacer los mantenimientos. Entonces, en pozos sépticos iniciales, como vemos aquí en la foto superior izquierda, básicamente solía ser una excavación directa en el suelo, ¿no? Esta excavación directa en el suelo no tenía usualmente ningún tipo de impermeabilización. Entonces, por ende, yo al colocar nuestras aguas residuales procedía a contaminar todo el material circundante, entonces entre los cuales incluso podrían haber plantaciones, si es que es en zonas rurales, que a veces lo suelen tener en sus patios. Entonces, por ende, es la peor forma de tener un sistema séptico. Luego lo que se siguió procediendo y se siguió, digamos, evolucionando es ya trabajar con mampostería. Aquí, por ejemplo, en este caso se ven ladrillos que tampoco son totalmente impermeables, muy aparte que se dejan espacios entre el mortero para poder pegar los ladrillos. Entonces, es muy importante también conocer que estos no son sistemas prácticos o que, por ejemplo, nos puedan resultar totalmente impermeables. Ya ahora se está trabajando incluso con geomembranas, que ya son plásticos, que son mucho más resistentes incluso a los rayos UV, y que también me pueden servir incluso como biodigestores para poder incluso tratar de absorber el biogás o recuperar ese biogás que se empieza a generar en este caso como es el metano o el CO2, y reutilizarlos, por ejemplo, en la quema de hornillas, para de esa manera evitar el consumo de gas en las viviendas, ¿no? Entonces, igual siempre tienes que tomar ciertos alineamientos, porque de todas maneras esto significa el consumo de un gas que es inflamable y que por ende puede causar problemas dentro de la vivienda. Entonces hay que tener ciertos tipos de cosas o debemos tomar cierto tipo de información, absorber cierto tipo de información antes de poderlos aplicar, porque estos gases asimismo lo mejor sería que sean filtrados, porque asimismo si nosotros lo quemamos directamente, por ejemplo, en una de nuestras ollas de nuestras casas, empezaría a quemarse digamos, porque por la cantidad de abrasión que genera el quemar este tipo de gases, se empiezan a quemar los fondos de nuestras ollas. Entonces, por ende, siempre es mejor pasarlo por un filtrado. Muchas veces utilizan filtros de agua o cualquier otro tipo de información adicional para poder realizar el uso de este biogás. Entonces, así es como nosotros generamos o desarrollamos nuestro biotanque séptico, ¿no? De esta manera nosotros generamos un producto que es económico y seguro, es impermeable en sus paredes, las paredes son totalmente lisas,
básicamente por la forma que tiene, casi que redonda. De esa manera permitimos que cualquier choque directamente hacia las paredes permita que se puedan decantar sin ningún tipo de problemas la materia orgánica directamente en el fondo. Si ustedes pueden observar estos refuerzos laterales, le generan también refuerzan, vale la redundancia, nuestros biotanques para que el impulso del terreno al momento de estar enterrados, porque estos productos solamente sirven para uso enterrados, no los deformen. Entonces, en este caso estamos hablando de los esfuerzos que genera el terreno natural o asimismo también el agua en niveles freáticos altos. Entonces, todo eso sirve, para eso sirven estos refuerzos que están colocados lateralmente. Entonces, de esa manera podemos generar este producto que sirve para uso enterrado y funciona como un sistema séptico que reduce el grado de contaminación, aparte que es adaptable para mayores capacidades, es decir, que yo puedo trabajarlo en línea o en serie, y así básicamente es el desarrollo de nuestro sistema, que viene en presentaciones de 1200, de 2000 y de 4000 litros, ¿no? Estas son las presentaciones que nosotros tenemos para estos sistemas sépticos. Nosotros los comercializamos con kits de instalaciones para que de esa manera se puedan hacer la instalación que va interna, que básicamente se va desarrollando con estos accesorios. Aquí nosotros podemos observar que hay unos codos o unas T también que pueden ser. Inicialmente nosotros trabajábamos con unos codos, pero después nos vimos que de todas maneras se empiezan a generar gases que se empiezan a transmitir o empiezan a ocupar espacio en la tubería que va llevando las aguas residuales tratadas. Entonces de esa manera lo mejor que se decidió trabajar es con unas T para que puedan salir los gases sin ningún tipo de problema. Obviamente habría que colocar un sistema de ventilación que debería estar llevado o elevado hacia el punto más alto de la vivienda para que de esa manera se puedan ir los gases que se llegan a generar por parte del sistema séptico. Entonces son estos codos o estas T's las cuales están colocados en el inicio y en el final del sistema séptico, los que van a retener todos los materiales menos densos que el agua que habíamos mencionado anteriormente. Entonces eso es muy importante. Luego también necesitamos una cajita de acera que va colocado después del tratamiento. De esa manera básicamente es una caja de inspección donde nosotros vamos a poder observar si nosotros ya tenemos sedimentada materia orgánica en el fondo de nuestra cajita domiciliaria. Puede decir que ya nuestro sistema necesita algún tipo de mantenimiento o limpieza, o asimismo si vemos que hay sólidos que están empezando a pasar por nuestras aguas residuales, también es necesario hacer o tomar en cuenta que sea ya necesario hacer una limpieza de nuestro sistema séptico. Luego se empata esto a una tubería perforada. Esta tubería perforada, que es de 110 milímetros, nosotros la hemos desarrollado como un bulbo para tratar de no ocupar tanto espacio, y de esa manera todo el exceso de agua se va a distribuir por el terreno, ¿no? Por el terreno, y de esa manera nosotros vamos a poder hacer el desarrollo de nuestro sistema séptico, ¿no? Entonces vamos a poder botar todos los excesos de agua los cuales ya están siendo tratados, y por ende es muy importante tomar en cuenta eso al momento de hacer nuestro sistema séptico. Entonces, el mantenimiento, el tiempo mínimo de permanencia de los fangos debe ser aproximadamente 2 años, dependiendo del volumen del tanque. El vaciado se realizará cada 2 o 3 años, asimismo dependiendo del volumen y del número de usuarios. Eso también es muy importante. El vaciado consiste en la extracción de las materias flotantes y de los fangos, dejando alrededor de un 10 a 20%, como ustedes ven en la foto que está aquí en el fondo. Esto es una limpieza que nosotros hicimos a un sistema séptico, el cual lo desarrollamos dentro de nuestra empresa. Se deja esta lámina del 10 a 20%, que es precisamente para inocular bacterias para el siguiente tratamiento. Entonces luego lo que procedemos es echar agua directamente para que el sistema esté totalmente ahogado, ¿no? Entonces la limpieza debería hacer por medio de un hidrocleaner que va absorbiendo todos los residuos desde la tapa, y de esa manera se va haciendo la limpieza de nuestro sistema séptico. Entonces, respecto a la inoculación de bacterias, muchas veces cuando se inicia el tratamiento, hay veces que ya muchos autores indican que para inocular bacterias, como el agua está, en este caso, debería estar el sistema totalmente ahogado. Yo voy a explicar por qué. Como el agua está totalmente limpia, para inocular las bacterias suelen colocar incluso desechos de vacas, o de esa manera ya tienes las bacterias, se empiezan a generar bacterias dentro del sistema séptico. A veces también le suelen colocar azúcar para poder lidiar con la acidez que se generan también en estos desechos o excretas de ganado vacuno. Entonces, pero ahí hay muchas cosas que deben tomar en cuenta, que son
un espectro bastante amplio para poder comenzar hacer el inicio del tratamiento. Pero en nuestro caso, o con el sistema séptico, lo único que debemos tratar de generar es que esté el sistema totalmente ahogado. ¿Ahogado por qué? Porque de esa manera, cuando lleguen todos nuestros desechos, en el caso de que sean sólidos, si el sistema está totalmente seco, empieza a golpear en el fondo. Entonces golpea en el fondo y empieza a enturbiar el agua conforme se va llenando. Recordemos que los desechos sólidos básicamente son solamente el 10% de todos nuestros desechos en el día. El resto casi todo es líquidos, ¿no? El desecho que botamos de nuestros lavamanos, de nuestros lavaplatos, de nuestras duchas. De ahí, de todo del sistema, incluso hasta de los sólidos, casi todo, en la mayor cantidad es agua, incluso llega a ser hasta el 5%. Entonces, de esa manera, nuestro sistema debe estar ahogado para que lleguen esos sólidos y no se golpeen en el fondo y no enturbien el agua. Después, si nosotros hacemos una medición de calidad de agua al final, entonces nos podemos dar cuenta que nuestro sistema, en este caso, no va a presentar parámetros elevados de DBO, de QO, de sólidos suspendidos totales. Entonces, al momento de tener agua, llegan los sólidos y el agua empieza a servir como un amortiguador y de esa manera se van decantando directamente en el fondo, ¿no? Entonces, esa es la manera como nosotros podemos generar un mejor sistema al inicio, sobre todo al inicio, que a veces podemos tener problemas al momento de hacer nuestro tratamiento de aguas residuales. Entonces, de ahí, para hacer un complemento, nosotros desarrollamos el filtro biológico de flujo ascendente, ¿no? Este filtro biológico es un sistema, es un complemento que nosotros estamos haciendo a nuestro sistema séptico para que de esa manera tenga un tratamiento mucho más efectivo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo y desarrollamos dentro de nuestra empresa. Entonces, el filtro biológico es un proceso de óxido-reducción que se lleva a cabo por microorganismos que se adhieren a una superficie sólida o empaquetamiento, como también se llama, que opera totalmente inundado. Los filtros anaerobios de flujo ascendente presentan la forma de tanques cilíndricos o rectangulares, en este caso es un cilindro. Se utilizan velocidades bajas de flujo y básicamente la física que ocurre es la ley de Darcy, que es el movimiento de líquido a través de un medio filtrante. Entonces este medio filtrante es el que va a entorpecer el paso del agua, por una forma de decirlo, y de esa manera se van chocando todas nuestras partículas o de todo lo que quedó en suspensión coloidal o materia orgánica disuelta en el biotanque, van a pasar el filtro biológico de flujo ascendente, van a empezar a llegar por la parte baja, empiezan a ascender y de esa manera empiezan a chocarse directamente con el empaquetamiento. Este empaquetamiento empieza a golpear las partículas de materia orgánica y se empiezan a adherir. De esa manera generamos un mejor tratamiento de nuestras aguas residuales. Entonces las ventajas es que es un sistema compacto con bajos requerimientos de terreno, bajos costos de construcción y de operación, baja producción de lodos, bajo consumo de energía y asimismo también eficiencias en remoción del DQO, el DBO hasta en un 85% ya con el sistema completamente funcional, ¿no? Tanto con el sistema séptico como el filtro biológico de flujo ascendente. Es importante tomar en cuenta que el biotanque puede trabajar solo, pero el filtro sí necesita un biotanque antes de poderlo utilizar, ¿no? Necesita un sistema séptico inicial para que pueda funcionar de mejor manera, ¿no? Entonces, por ende, es un complemento a nuestro sistema séptico que teníamos o que presentamos inicialmente. Entonces, el diseño del filtro biológico responde a una mejora del tratamiento, donde ustedes pueden observar aquí en el fondo, esta es la parte baja del tanque, se hizo una instalación con una especie de flautas donde se hicieron perforaciones de media pulgada cada 5 centímetros. Entonces, en cada uno de nuestros sistemas, el diseño iba tomando en cuenta que precisamente estas perforaciones van a ser un área efectiva de lo que significa el 80% de la tubería, en este caso, de desechos que ingresan a nuestro sistema séptico, ¿no? Si ustedes saben, en un sistema que es gravitatorio, el tubo no puede estar totalmente lleno, entonces si no se iría un sistema a presión. Entonces casi siempre se diseñan con la ocupación del 80% del volumen o el área, en este caso, por donde pasa el agua directamente por nuestra tubería. Entonces esta cantidad de perforaciones responde a ese volumen para que de esa manera el sistema funcione sin ningún tipo de problema y siga con el flujo y no haya algún tipo de cuello de botella al momento de pasar todas nuestras aguas residuales domésticas. Entonces, luego nosotros empezamos a investigar cómo debería ser nuestro material de empaque. Entonces, según este autor, indicaba que el requerimiento debería ser estructuralmente resistente, debería ser lo suficientemente ligero, tener una gran área específica,
tener una alta porosidad. Nosotros ya podemos incluso hasta pensar que a lo mejor nuestras aguas residuales, nuestras tuberías plásticas, que va a ser básicamente nuestro empaquetamiento, no tiene la porosidad suficiente, pero vamos a ver que si es así. Luego esperamos que sea ocurra una rápida colonización de microorganismos y que tenga un precio reducido, que creo que este es el parámetro más importante al momento de hacer nuestro tratamiento. Luego nosotros empezamos a hacer nuestro primer tratamiento, utilizamos filtros con una densidad menor a 1 gramo por centímetro cúbico, que es decir que es menos denso que el agua. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a cortar los filtros, empezamos a llenarlos de agua, entonces pudimos observar que todo, básicamente la masa de filtros empezaba a subir con el nivel del agua. Entonces no podíamos utilizar este sistema porque dejaba un espacio entre la flauta y el comienzo del sistema o el empaquetamiento. Entonces eso podría hacer que nuestro filtro biológico primero empiece a funcionar como otro sistema séptico antes de que empiecen a chocar todas las partículas en suspensión con el empaquetamiento. Entonces, por ende, lo decidimos despojar, trabajar con estos elementos filtrantes de baja densidad. Y luego trabajamos con sistemas con elementos filtrantes de una densidad mayor a 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, de esta manera nosotros empezamos a generar estos filtros y de esa manera pudimos observar que estos ya se sientan en el fondo, no van a tender a flotar y por ende pueden hacer el sistema efectivo o que cumpla lo que nosotros esperábamos al momento de desarrollar este producto, ¿no? Luego empezamos a ver el empaquetamiento. Primero quisimos desarrollar, si ustedes pueden observar, estas canastillas, pero luego después nos dimos cuenta que iba a ser muy complejo o complicado colocarlos en el fondo, especialmente cuando llegas a la parte superior de los tanques. Entonces, si queríamos, más lo pensábamos si en algún momento queríamos hacer la remoción de los elementos filtrantes en algún momento, pero iba a ser también todo muy complejo, incluso poderlos sacar. Entonces decidimos trabajar no de esa manera, sino con sacos, es decir, para que la disposición o la entrega o la colocación de los filtros por medio de la tapa de cada uno de nuestros tanques sea el granel. Entonces, básicamente el saco lo cogemos y lo volteamos y lo colocamos dentro de nuestro tanque y de esa manera ya tenemos colocado nuestro material filtrante. Pero asimismo tuvimos que hacer el conteo y de esa manera saber cuántos pedacitos de filtro iban a entrar en un saco. Entonces, básicamente eso también fue parte de nuestra experimentación hasta llegar al número o cantidad que nosotros ya desarrollamos para los dos tipos de elementos filtrantes, ¿no? Entonces, en la parte, si ustedes ven el desarrollo de nuestro sistema de filtro biológico de flujo ascendente, en la parte inferior colocamos nuestros elementos filtrantes de mayor tamaño, que son los de 50 milímetros de diámetro por 5 centímetros de altura, y en la parte superior los más pequeños de 32 milímetros de diámetro por 5 centímetros de altura. Esto no quiere decir que no los podemos incluso colocar combinados. También hemos visto nos hemos dado cuenta que colocándolos de esa manera también funciona de la manera mucho más apropiada, pero casi siempre la colonización ocurre de manera más efectiva en los elementos filtrantes más pequeños. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces desarrollamos una especificación técnica donde se indica que nuestro elemento filtrante tipo 1 es el de 32 milímetros por 50 milímetros y el tipo 2 es de 50 por 50 milímetros. Densidades sueltas de 145 y 90 kilogramos por metro cúbico. Densidades más altas que las del agua, en este caso 1.45. Área de contacto mayor a 140 y mayor a 80 metros cuadrados por cada metro cúbico. Y el tiempo de formación de membrana, este de aquí es entre 3 a 15 días, que es básicamente el tiempo que se necesita desarrollar para que las partículas empiecen a adherir directamente en el material filtrante. Entonces, ya el sistema totalmente combinado, nosotros antes de poderlo sacar a la venta, tuvimos que hacer una experimentación dentro de nuestra planta, como ya les había comentado, dentro de Plastigama, como es una industria ubicada en Durán, nosotros tenemos que hacer un tratamiento inicial antes de poder hacer todas nuestras descargas al sistema de alcantarillado. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue unos baños de un área de producción. Nosotros empezamos a colocar este sistema, ¿no? El sistema séptico con un biotanque de 2.000 litros y un filtro biológico de flujo ascendente de 1.200 litros. Entonces, de esa manera, nosotros procedimos a probar nuestro sistema séptico, empezamos a hacer muestreos de calidad de agua. Asimismo, aquí podemos ver la disposición de los filtros, entonces de esa manera lo fuimos desarrollando. Cabe recalcar que inicialmente nosotros usamos tubería, en este caso de desagüe, para poder hacer los cortes de los dos tamaños de nuestros elementos filtrantes.
Entonces, esto es un tubo que obviamente está totalmente rectificado, que tiene una especificación técnica, tiene incluso un sello de calidad, entonces tiene un acabado perfecto, incluso está brilloso por la cera parafina para que de esa manera pueda tener ese acabado. Entonces, a lo mejor pensábamos que no podría ser una barrera lo suficientemente permeable para que se pueda adherir la materia orgánica. Entonces, eso es algo que al principio nos quedaba en nuestras dudas. Pero luego, después de hacer la experimentación, que nos llevó desde marzo del 2017 hasta junio del 2019, pudimos observar que el DBO tuvimos una reducción que fue de más del 80%, el de cubo más del 75% y los sólidos suspendidos totales más del 55%. Entonces, esto también nos pudo dar a entender otras cosas que a lo mejor si nosotros utilizamos el mismo volumen de filtro biológico de flujo ascendente de 2000 litros como era el biotanque, pudimos obtener o incluso haber obtenido resultados más elevados. Pero de esa manera también nos pudimos dar cuenta que sí es efectivo si es que el volumen no sigue siendo el mismo. Pero la recomendación siempre va a ser que sean en este caso el mismo volumen de entrada, que en este caso es el biotanque, sea el mismo de salida, que en este caso sería el filtro. Entonces, para saber, porque nosotros también pudimos intuir o pensar que a lo mejor el filtro había funcionado como un doble sistema séptico, es decir, que asimismo las aguas residuales se habían decantado en el fondo, pero luego de la limpieza que hicimos pudimos darnos cuenta que nuestro filtro biológico sí se adhiere a la materia orgánica directamente o forma su película en los pedacitos de material plástico, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Aquí podemos ver los filtros de 32 milímetros, los filtros de 50 milímetros, donde se adhiere sin ningún problema a la materia orgánica, ¿no? Podemos ver una mayor cantidad de masa adherida en el filtro más pequeño, por ende es que nosotros ya podemos darnos cuenta que si los colocamos incluso mezclados funcionaría también o incluso hasta de mejor manera sin problema. Entonces, dentro de nuestros filtros biológicos, también nosotros desarrollamos nuestros planos, donde de esa manera nosotros podemos encontrar toda la información necesaria para poder hacer el armado de nuestros filtros, la cantidad, la ubicación, cuánto empaquetamiento debe ir en cada uno, cuántos sacos sean necesarios para poder llenar cada una de estas presentaciones de 1.2, de 2 o de 4 metros cúbicos. Y asimismo, y algo muy importante, para poder hacer la limpieza, nosotros desarrollamos estos puntos de retrolavado, para que de esa manera, asimismo, como no podemos nosotros hacer la limpieza con un hidrocleaner por medio de la tapa de nuestros filtros, porque si no succionaríamos la mayoría o casi todos los filtros, se puso este punto de retrolavado al inicio del tanque para que de esa manera nosotros podamos hacer la succión a través de la flauta y de esa manera podamos hacer una limpieza, lo cual es recomendable si ya tenemos el sistema totalmente colmatado, pero ahí los filtros siempre es bueno que se mantengan sucios para que se pueda ya directamente el nuevo agua a tratar, se empiece a adherir de manera más rápida directamente a nuestros filtros, ¿no? Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Luego el funcionamiento del sistema sería de esta manera. Nosotros vamos a ver cómo ingresan nuestras aguas residuales domésticas, se decantan al fondo, lo que ya pudimos ver, todos los materiales más pesados, luego quedan en el medio todos los líquidos con materiales en suspensión, luego las espumas y grasas o tensoactivos, tenemos una válvula para poder hacer la limpieza de nuestro sistema séptico y asimismo también la limpieza de nuestro filtro biológico de flujo ascendente. Este es el punto de retrolavado que les comentaba, aquí pueden meter la manguera, que en estos casos suelen ser de 2 o 3 pulgadas, la de los hidrocleaners, esto es una tubería de 110. Luego vienen las aguas residuales, van subiendo, se empieza a engrampar o a quedar los residuos dentro del empaquetamiento y luego se hace la descarga hacia el medio receptor. Ese es básicamente el tratamiento de nuestro sistema anaeróbico. Entonces hicimos o ya tenemos una idea de cuáles son las capacidades o habitantes necesarios para que pueda funcionar nuestro sistema de manera más óptima. 1200 litros pueden ser entre 7 a 10 habitantes, ya vamos a ver cuál es la diferencia de eso, de 2000 de 12 o 16 habitantes, perdón, de 4000 de 25 a 32 habitantes. El mayor número son para afluentes directamente solamente de aguas negras, es decir, de inodoro o urinario. Y el menor número sería para una descarga completa donde ya incluimos inodoro, urinario, ducha, lavamanos y lavaplatos, ¿no? De esa manera nosotros es como hemos caracterizado con dotaciones que pueden llegar a ser de 80 a 150 litros por habitante por día. 80 es lo mínimo que debería ser tomado en cuenta para zonas rurales y 150 como una media para zonas urbanas o en zonas rurales donde tengan un consumo elevado de agua potable. De ahí es como llegamos a nuestros testimoniales. El primer proyecto que vamos a observar es el proyecto Seibo Renacer. Esto es una instalación modular donde tenemos sistemas sépticos solo de biotanques que trabajan en línea y en paralelo.
Entonces, esta urbanización usualmente la tomó el vicepresidente para que pueda ser una urbanización donde estén personas que tengan algún tipo de discapacidad. Pero luego del terremoto, en el 2016, ya fue tomado en cuenta para que pueda ser utilizado, para que se pueda todas las víctimas del terremoto puedan ir directamente a habitar este proyecto urbanístico, ¿no? Entonces, este es un proyecto que está ubicado en Manta. Se tomó una población de 148 familias, es decir, un consumo de caudal de 0,55 litros por segundo. Biotanques, se colocaron 36 unidades, son 12 hileras de 3 biotanques. La primera línea va a ser de 4.000 litros y las otras dos líneas son de 2.000 litros, como ven aquí la disposición del plano, ¿no? Nosotros como empresa dimos la donación de todos los materiales para que pueda hacerse la instalación o recolección de aguas residuales, asimismo como la distribución de agua potable y todo el desarrollo para poder colocar el sistema de tratamiento anaeróbico, ¿no? Entonces aquí vemos la primera línea que son los biotanques de 4.000 litros y luego las otras dos líneas que son biotanques de 2.000 y luego el campo de infiltración que se va desarrollando después de cada uno de estos sistemas sépticos. Entonces luego nosotros tenemos ahora para finalizar el proyecto urbanístico en Vía Salitre. Este proyecto está desarrollado precisamente porque es el comienzo de este proyecto, ¿no? De esa manera, obviamente, todas las urbanizaciones deben tener su sistema de tratamiento desarrollado básicamente para toda la población que va a estar dentro de esa urbanización, pero como este es un proyecto que inicialmente comenzaba, entonces se tomó en cuenta que se haga un desarrollo de un sistema para 15 familias, ¿no? Inicialmente, y de esa manera nosotros hicimos el diseño y donde nosotros colocamos inicialmente 3 biotanques de 4.000 litros y luego 2 filtros biológicos de flujo ascendente de 2.000 litros, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podríamos hacer nuestras descargas a un campo de infiltración que se fue desarrollando, o asimismo si teníamos una gran afluencia de aguas residuales, podíamos hacer la descarga hacia un canal de aguas lluvias, obviamente siempre y cuando nosotros podamos hacer un muestreo de calidad de agua, ¿no? Entonces por eso es que nosotros incluso en el diseño se tomó en cuenta puntos de muestreo para que de esa manera nosotros podamos saber hacia dónde debemos hacer nuestra descarga de manera efectiva. Es así como nosotros desarrollamos. Aquí están los 5 biotanques, los 3 sépticos y los 2 filtros de flujo biológicos de flujo ascendente, todos de 4.000 litros o de 4 metros cúbicos. Se colocaron directamente sobre unas vigas porque aquí teníamos un problemas de nivel freático. Entonces de esa manera se colocaron estas amarras metálicas para sostener el biotanque mientras esté vacío y de esa manera no vaya a tender a flotar porque está hecho de polietileno. Entonces el polietileno es menos denso que el agua, entonces va a tender a flotar. Entonces se colocaron estas amarras, luego se fue haciendo los rellenos, tomando nivelaciones para que el sistema tenga precisamente el direccionamiento del flujo, vaya hacia los puntos de descarga. Luego se fue haciendo la compactación, luego y una vez que ya estaban semienterrados los tanques, se empezaron a colocar todos los materiales que van dentro del filtro, a hacer las perforaciones y hacer el desarrollo de todos los sistemas. Luego a colocar el material del empaquetamiento, luego a colocar asimismo también toda la conexión entre los biotanques y los filtros, nivelarlos para que precisamente se puedan repartir las aguas de manera distribuida sin ningún tipo de problemas hacia los dos filtros, que sea uniforme la distribución. Y luego aquí ya vemos el sistema totalmente aterrado. Estos pedacitos de tubo son los puntos de muestreo que están ubicados antes de los filtros biológicos de flujo ascendente. Luego estas cajitas que ustedes ven en la parte de acá, en la parte siguiente, que continúa después del filtro, son los puntos de muestreo ya después del sistema del tratamiento que ocurre en el filtro biológico. Y aquí ustedes ven en la foto de la derecha, este es el punto de descarga. Entonces las aguas residuales llegaban hacia una cámara de registro, se colocaba una bomba y luego esta bomba llevaba por medio de por medio de esta impulsión, llevaba las aguas residuales hasta este punto, y de esta manera, si ustedes pueden observar, estos 3 puntos de descarga iban directamente hacia nuestros 3 biotanques sépticos, y así comenzábamos a hacer nuestra distribución de aguas residuales domésticas. Luego, ya aquí vemos el sistema totalmente terminado, colocados tapas para todos nuestros biotanques y asimismo para el punto de descarga de las aguas residuales. Y eso es básicamente todo lo que le tenía preparado el día de hoy. Voy a proceder a responder ciertas preguntas. La primera pregunta me la hace el señor Samuel Ardila.
donde nos indica lo siguiente. Dice, las bacterias son quienes descomponen el total de sólidos disueltos y el total de sólidos en suspensión. Eso de ahí es lo que va, para eso ingresa precisamente nuestro sistema, nuestro filtro biológico de flujo ascendente, precisamente para topar o atrapar todos estos sólidos en suspensión. ¿Cómo eliminar el mal olor? Como ya les había comentado, nosotros debemos colocar un sistema de aireación que vaya directamente hacia el punto más alto de nuestras viviendas, para de esa manera mandar todas nuestras descargas, ya sea de metano o de CO2, a un punto donde no moleste directamente a los usuarios de las viviendas. ¿Cuál es el tiempo de vida del biotanque? El biotanque es un sistema plástico y, como todos nuestros productos, una vez que está enterrado y que está instalado de la manera correcta, tiene una vida útil de 50 años sin ningún tipo de problema o inconveniente. ¿Cuál es la influencia de la temperatura ambiental en el proceso? Entonces, ya les había comentado, es básicamente lo que había ocurrido en el proceso físico. En el proceso físico nosotros podemos observar básicamente por qué hay las diferencias en ambientes cálidos como en ambientes fríos. Cómo puede ser que un sistema séptico sea mucho más efectivo en la costa que en la sierra, precisamente por las temperaturas más elevadas. ¿Cuánto de llenado debería tener el tanque? El tanque debería estar totalmente lleno, en este caso para los dos sistemas. Igual los puntos tanto de la descarga son los que te van a determinar la altura o el nivel de agua que va a tener esos sistemas, pero ya nuestros sistemas sépticos tienen, si es que lo van a hacer la perforación en la parte superior, tiene sus paredes rectas para que se puedan hacer las perforaciones pertinentes, y si es en la parte inferior también tiene sus paredes rectas en la parte inferior para poder hacer las perforaciones de 110 milímetros en este caso para estos sistemas. Luego tenemos los hidrocleaners. ¿Los ofrece nuestra empresa? No, nuestra empresa no ofrece los hidrocleaners. De hecho, ya eso sería un sistema que debería manejarlo todas las empresas de potabilización, mejor dicho, las empresas de saneamiento en cada uno de los cantones. Son ellos los que deberían, de todas maneras, hacer la limpieza de estos sistemas sépticos en casos de que no haya un alcantarillado sanitario. ¿Cada cuánto tiempo debe hacerse la limpieza del tanque con hidrocleaner para que las flautas no se taponen? Como les había indicado, este tiempo es relativo, pero casi siempre se determina entre 1 a 2 años deberían hacerse. En el caso de las flautas de nuestro filtro biológico de flujo ascendente, no deberíamos tener problemas con taponamientos, o por lo menos no lo tuvimos durante 2 años en nuestro sistema séptico. Siempre seguía la descarga continua sin ningún tipo de problema, pero ahí tenemos los puntos de retrolavado, como ya les había mencionado. La limpieza del biotanque se la hace por la tapa, y en el punto de retrolavado se hace la limpieza del filtro biológico de flujo ascendente. De esa manera podemos hacer cualquier tipo de mantenimiento que nosotros requeramos, ¿no? Y esas serían todas las preguntas que tenías preparadas para el día de hoy. Quiero antes de terminar la charla, quería hacer unas recomendaciones que siempre son necesarias. Siempre debe ser importante ahorrar agua, no realizar vertidos excesivos y utilizar jabones y detergentes biodegradables con bajo contenidos de fosfatos. Provocan el crecimiento excesivo de algas. Las algas empiezan a su vez absorber todo el oxígeno del agua, entonces empezamos a tener algún tipo de problemas en los tratamientos específicos que vayamos a dar, incluso en sistemas anaerobios. Empezamos a ver todos esos lechuguines que se empiezan a desarrollar en la parte superior. Es precisamente por este problema. Utilizar trampas de grasa, siempre eso es muy importante, antes de cualquier tratamiento de aguas residuales domésticas. No desechar residuos orgánicos sólidos por el fregadero, evitar utilizar el inodoro y otros desagües como basurero, es decir, no arrojar productos como grasas alimentarias, restos de alimentos, toallitas húmedas y otros textiles, sobre todo, por ejemplo, ya en lugares donde hay alcantarillado, porque muchos taponamientos se dan precisamente por este tipo de materiales. Entonces empiezan a colmatar totalmente un tubo de un diámetro extremadamente grande, de entre 1.5 o a 2 metros de diámetro, y los empiezan a colmatar básicamente con este tipo de restos. Entonces es muy importante que no se desechen estos sistemas, y más aún en nuestro sistema séptico. En este caso el sistema anaeróbico es un sistema pequeño que trabaja con diámetros entre 110 o hasta 160 milímetros. Productos farmacéuticos y cosméticos, pinturas y disolventes, porque estos necesitan un tratamiento mucho más fuerte y efectivo. Aceites y otros productos usados en los vehículos, para esto se debe hacer otro tipo de tratamientos. Lejía, amoníaco o ácidos, pesticidas o insecticidas, que asimismo deben tener nuestros sistemas de tratamiento un proceso mucho más efectivo, para que de esa manera podamos eliminar todos estos restos, ¿no? Entonces eso es muy importante, una recomendación que les hago. Y es así como quería concluir el día de hoy esta charla, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, que puedan ya retornar a sus trabajos de a poco, puedan hacerlo tomando todas las medidas de seguridad,
y todos ustedes se encuentren muy bien con todos sus familiares, esperando que podamos llegar a la normalidad anterior y no tener esta nueva normalidad, sino que ya llegue un punto donde podamos ser o desarrollarnos nuestras actividades como lo hacíamos antes. Espero que me despido esperando que todos se encuentren muy bien. Bendiciones. Chao.